Bueno, estamos ahora con Marie-Anne o Marie-Anne Letieri, Thierry. que es la tesorera de la Escuela Mochacelis, pero además estás muy en contacto con el tema que vinimos a buscar, que es si la ley de cupo laboral se cumple en la realidad concreta. Bueno, soy la tesorera de la Asociación Civil, no de lo de la escuela es un programa de la Asociación Civil. De hecho, igual comencé siendo la coordinadora de la cooperadora cuando era la escuela solamente, y en la Asociación Civil pasé al área de tesorería. También coordino el área de empleabilidad, que es un poco el link y el nexo que hace la Asociación Civil con las personas trans que se egresan o las personas egresadas con la realidad laboral, ya sea en el sector privado o en el sector público. El cupo laboral o la ley de cupo laboral, en una primera instancia obligatoria, por poner entre comillas, es hacia el Estado o los proveedores o empresas proveedoras del Estado. Es como que sí tiene que haber el 1% y demás. No así para el sector privado. Eso está bueno o interesante poder remarcarlo, porque el sector privado no está obligado a contratar personal trans, aunque por suerte hay una tendencia que está cambiando a nivel social de poder pensar a la población trans dentro de esos espacios. ¿Ese sector privado recibiría alguna ventaja fiscal, por ejemplo, si contrataran personas trans? Teóricamente el que lo recibe es el que articula con el Estado. Es decir, por ejemplo, no sé, el Estado tiene que hacer una obra, por ejemplo, una obra pública, lo que fuese, y manda a licitar con empresas. Esas empresas tienen un porcentaje de personas trans trabajando. Se les hace como un alivio fiscal, o no sé bien el nombre técnico cuál es, pero tiene que ver con algo fiscal. Pero no al sector privado, es decir, no sé, pensemos en una empresa, no sé, en una pyme tradicional, familiar o lo que fuese, contrata a personas trans y no tiene ningún beneficio o no estipula la ley un beneficio. Pero sí igual está viendo como un avance en pensar el sector privado, en pensar a las personas trans dentro de esos espacios. Muchas inserciones se han hecho no pensando en la ley, o algunas inserciones no pensando en la ley, sino más en una conciencia social. Pero si uno se pone a medir, desde que salió la ley de cupo laboral, hay algo que yo siempre digo que es: Argentina tiene hermosas leyes respecto a la diversidad o respecto a la comunidad LGBT, como es la ley de matrimonio igualitario del 2010, después vino la ley de identidad de género en el 2012, tenemos la ley de cupo laboral y demás. Pero hay una sociedad que no suele acompañar ese tipo de leyes. Y es lo que está pasando con la ley del cupo laboral. Cuando sale la ley, lo primero que yo pensé, yo, Marianne, persona trans, y a modo de personal, e incluso como asociación civil y como organismo de una asociación que trabaja la problemática, es ¿a qué personas trans les va a llegar? Porque digo, las personas trans que tenemos una formación, que hemos trabajado en el sector privado, que tenemos estudios y demás, en Argentina somos el 6%. Tenemos un 94% que no tiene ese recorrido. Entonces, si gracias a la ley me van a empezar a llover ofertas a mí, claramente no se está aplicando como corresponde o no está ayudando al sector por el cual se crea la ley. Al comienzo pasó eso. Empezó a pasar de buscar personas con perfiles que, bueno, encajarían. Entonces digo, bueno, lo hago por la ley. Pero en realidad, yo he trabajado sin ley, en el sector. Entonces digo, como, no sé si queda claro. Esas personas a las cuales vos te estás refiriendo, sí, y que la ley no estaría amparando en la realidad, ¿no es cierto? Sí, te está amparando, pero no te está cambiando la vida por el cual la ley se creó. ¿Me explico? Porque, a ver, no tiene por qué no darme trabajo a mí la ley, porque soy una persona trans. Pero no estoy en una situación de vulnerabilidad que necesito que una ley me acompañe. ¿Cómo es la situación de esas personas? ¿Cuál es la vulnerabilidad? Actualmente en nuestro país tenemos un 80% que tiene como único ingreso a nivel laboral el trabajo sexual o la prostitución. Depende la mirada de cada quien. Y un 70% que te dice que lo quiere dejar. Entonces, la situación real es que no hay un abanico de posibilidades. No así de herramientas. Muchas personas están calificadas o están estudiando o están haciendo un curso o están pronto a recibirse o son formadas y quedaron desempleadas al haber hecho la transición dentro de su espacio de trabajo,
pero no hay una apertura o un mercado laboral que reciba a esas personas. Entonces, eso lo que va provocando también es que la situación actual tuya, digo, pensémoslo, una persona que fue expulsada, que es lo que le pasa a la gran mayoría del colectivo travesti trans, sobre todo a las personas, a las mujeres trans, que fue expulsada del hogar, que no tuvo la posibilidad de terminar sus estudios secundarios o primarios en algunos casos, que no tiene una experiencia laboral. Hoy viene esta ley, aparece la ley, ¿y cómo ayudas a esa persona? Fue expulsada del hogar por su condición de trans. Sí, no condición, porque para mí no es una condición ser trans, es por el género. ¿Lo podemos aclarar? Sí, digo, cuando alguien habla de condición, yo creo que la condición es para la sociedad, no para mí. Entonces yo siempre hablo de expresar mi género trans. A mí no me condiciona ser trans, pero a la sociedad sí me condiciona. Antiguamente, esto lo hago como salvedad, antiguamente siempre se habló de una condición, o cuando decían condición sexual. Ser trans no tiene nada que ver con lo sexual, tiene que ver con el género, tampoco es sexual ser trans. Entonces pensemos en las personas trans que el género de la persona o la expresión del género sí condicionó el poder acceder a un trabajo formal. Ahí sí hubo una condición por tu género. Pero creo que lo que hay que también pensar es qué le sucedió a esa persona que no tiene las herramientas para poder insertarse. De hecho, la ley en uno de sus artículos te aclara o te permite que vos podés empezar a ingresar a trabajar y que te podés terminar el secundario formar. Pero muchas veces, por ejemplo, eso no se da al unísono de que, bueno, vos me empleás, pero me permitís o me das el tiempo para que me pueda formar. Porque si me vas a emplear de 9 a 6, ¿cuándo estudio? O, no sé, te cuento que voy a la mocha, por ejemplo, nosotros tenemos un turno tarde, vamos a suponer, y muy pocos espacios donde ingresa la persona trans le permiten terminar sus estudios secundarios. Entonces también hay que pensar, la persona trans ingresa a trabajar, por ejemplo, al Estado. No se puede formar porque no le permite el espacio o el Estado o el sector donde empezó a trabajar. Supongamos de que o te echan o hay un cambio de gobierno donde te echan. ¿Esa persona qué hace? Después por ahí termina otra vez de vuelta en la misma situación, quizás con un poco más de experiencia, pero no tiene los estudios terminados. Entonces hay como a veces una incompatibilidad de doble moral, pienso yo, que es, por un lado hay una ley que me intenta solucionar mi realidad, que para mí la ley, todos los puntos están perfectos, cómo se aclara, cómo se habla, qué trata y cómo acompaña. El problema es la implementación, como sucede con todo. La ley de identidad de género argentina, para mí y para muchos sociólogos, es pionerísima en todo lo que aclara y todo lo que habla, pero al momento de la implementación empieza a hacer esos baches. Con la ley de cupo para mí pasa exactamente lo mismo, y sobre todo de que el sector creo yo, el sector empleador, sea privado o público, creía que con la ley listo se solucionó la problemática. Y lo que se empezaron a encontrar con la ley fue que hay muchas personas que no están formadas. ¿Y ahí qué hago yo como empleador o empleadora o como sector empleable? ¿Acompaño esa formación o sigo buscando y nunca incorporo, o termino incorporando siempre a las mismas personas que, como dije al comienzo, son el 6% que únicamente tienen formación? Y te pongo un ejemplo, que nos pasó muchísimo acá en La Mocha, de que aparezca, no sé, una empresa, sin mencionar, pero grandes empresas que te digan: queremos aplicar la ley de cupo, somos una empresa que trabaja con el Estado, estamos obligadas a cumplirla, necesito una persona trans que hable 2 idiomas y tenga 10 años de experiencia. No existe esa persona, y si existe seguramente ya está empleada. Es como que hay una realidad que me parece que el sector que debería aplicar la ley no la logra ver todavía. Por eso el trabajo está bien, te voy a hablar por ahí un poco de mucho de lo que hacemos en La Mocha, pero por eso el trabajo también integral de las asociaciones civiles o de los espacios de las organizaciones, que es, te tengo que formar acercándote la información de la realidad de la población, porque vos me estás pidiendo un perfil que o no existe, o que si existe quizás no tenga la vulnerabilidad de poder conseguir un trabajo formal. Y siempre pongo un ejemplo, y perdón que sea autorreferencial, pero para que sea un poco más, para que se entienda un poco más, de que cuando a mí, como coordinadora de empleabilidad o de empleo trans, que es nuestro programa en La Mocha, voy a dar una charla a una empresa o articulo con una empresa para inserción laboral, te puedo asegurar que el 40 o el 50% termino de esa videollamada, de esa reunión o lo que fuese, y me piden que les deje mi CV. Porque yo soy una persona que habla idiomas, porque soy profesora, porque trabajé en empresas multinacionales y nacionales o internacionales. Y mi respuesta siempre es: pero no entendiste todo lo que hablamos.
Digo, si el día de mañana yo me quedo sin empleo, quédate tranquila que te voy a presentar mi CV, pero te vine a hablar de una realidad que hay que cambiar. Y como saben que por ahí les va a costar aplicar la ley, van a lo fácil, o vamos a lo fácil, porque digo, como sociedad me gusta hablar en plural, que es, bueno, ¿cuántas son? 5 o 6 que tienen formación. Bueno, vamos a darle empleo a estas 5 o 6 y las vamos rotando. Entonces, cuando vos vas a los números reales, hace un año que tenemos la ley, un poquito más de un año, yo siempre digo lo mismo a todos los periodistas o a todo el mundo, es vayamos a las cifras oficiales. ¿Cuánto cambió gracias a la ley? ¿Cuántas personas están empleadas hoy gracias a la ley? ¿Y cuántas realidades se cambió gracias a la ley? Y ahí nos vamos a encontrar que el propio colectivo travesti trans está reclamando la correcta implementación, el correcto seguimiento. Y cuando me preguntan qué es la correcta implementación, detectar a la persona que tenga esas habilidades para poder ejercer el trabajo, pero acompañarla si no tiene las herramientas. Háblame de cifras. Puntualmente todavía no hay cifras oficiales desde que se implementó la ley, porque ni el Estado las creó. Voy a ser un poco crítica, que me parece que no le conviene crearlas, me parece. Pero cuando, por ejemplo, se hizo el año de la ley de cupo laboral, nunca en el festejo que se hizo, nunca se habló de cifras. Nunca se habló de cuántas personas están incorporadas. Sí, obviamente, si el sector dijo, no sé, el ministerio puntualmente sacó algo por el año de la ley, dijeron en nuestro ministerio hay tantas personas. Pero a nivel nacional, ¿a cuántas realidades cambiaron? Todavía no hay. Nosotras hemos hecho, por ejemplo, inserciones te puedo hablar de las de La Mocha, hicimos inserciones en este año dentro del Estado y del sector privado. No te puedo asegurar si fue por la ley, sinceramente, porque nosotras venimos haciendo inserciones desde el 2015, pero las que hicimos fue en este último año, que fueron aproximadamente entre 20 y 25 inserciones. Pero en ningún momento o en muy pocos casos habló de que me acerco a La Mocha para aplicar la ley. Fue quiero laburar la diversidad dentro de mi empresa y quiero articular con ustedes porque tengo una bolsa de empleo. Entonces también es muy difícil poder medirlo. Y segundo, que me parece que es lo más importante para poder medirlo, es la propia voz del propio colectivo travesti trans, que hoy está reclamando la correcta aplicación. O porque termina beneficiando, vuelvo a repetir, a un sector muy joven que claramente está criándose y nació en una realidad diferente con otras herramientas, pero no a un sector de que fue vulnerado y dejado de lado por muchos años. Vuelvo a lo que dijimos antes con respecto a mí, no está mal que la ley quiera emplear a una persona trans de 18 años. Pero ¿qué pasa con la persona trans de 35 o 40? Que es para lo que también se pensó y se creó la ley. Está viendo como esta cuestión de, bueno, vamos con esto que es más fácil que por acá que tenemos que elaborar mucho más. Entonces hay un gran reclamo de un sector de la población, y tampoco igual te digo que ni siquiera es que se emplean personas de 18 años, tampoco. Una pregunta sencilla sería: ¿de qué viven la mayoría de los alumnos de la escuela? Y acá tenemos personas que viven del trabajo sexual, la prostitución, hasta que logren hacer ese cambio, y mucho desde La Mocha creemos que es a través de la educación, porque tenés otra herramienta para poder pelearla. Otro tanto vive de microemprendimientos o propios emprendimientos de la creatividad que te genera el decir, no quiero tener que mi vida no sea, o que mi trabajo sea a la noche, entonces quiero hacer otra cosa y me pongo a hacer, se me fuera el nombre, pero me pongo a hacer emprendimientos o algo... tipo pymes. Pyme, claro, no me salía la palabra, gracias. Y otro tanto, lamentablemente, yo digo lamentablemente porque para mí no está bueno vivir toda tu vida de algún subsidio, pero a muchas personas de algún subsidio que otorga el Estado, que tampoco es vivo de eso, es subsisto en vez de vivir. Pero la mayor fuente de ingresos que tiene la comunidad nuestra, al igual que la gran mayoría de nuestro país, es el trabajo sexual, la prostitución. ¿Crees que los colectivos minoritarios son muchas veces con necesidades, la mayoría de las veces, ¿no?, con necesidades concretas, son utilizados? ¿A qué nivel? ¿De la utilización política, social? A nivel político, sí, a nivel por social. Supuesto. Sí, yo creo que sí. No en Argentina, sí, estamos hablando de Argentina, pero yo creo que eso es a nivel mundial. Porque cuando hay una necesidad, yo no generalizo, no digo que el 100% de la política es así, pero cuando hay una necesidad, vos muchas veces inyectás una ayuda
para conseguir un rédito. Digo, no es que lo creo, lo vivo, lo veo. Digo, en pandemia, por ejemplo, el Estado acompañó lo justo y necesario, las que más acompañamos eran las organizaciones sociales. Digo, la Mochacelis como una organización social que no era una asociación civil, porque en ese momento todavía éramos bachillerato, éramos 5 o 6 docentes, acompañamos en el primer año de pandemia casi 1.200, 1.500, entre 1.500 y 2.000 personas de Cava y de provincia de Buenos Aires. Y cuando vos le ibas a pedir al Estado y le mostrabas lo que estabas haciendo, que encima yo siempre dije, fui bastante crítica en decir, estamos haciendo un trabajo estatal, el Estado te aplaudía y te daba una palmadita en la espalda diciéndote qué lindo lo que haces. Y en algún que otro caso hemos podido llegar a articular alguna ayuda social, o por lo menos algo que sea básico, como llevar alimentos y artículos de higiene, que era lo que hacíamos en ese momento y que hoy en día lo pudimos extender con otra lógica, ¿no? Como es el teje solidario. Pero me parece que siempre hay una utilización y uno creo que lo ve. ¿Y sabes dónde lo veo más yo? Cuando ve sistemáticamente un sector social que desde hace, no sé, yo creo que hace más de 25 años que veo que la población trans está igual. Y de los 25, 10 con leyes, pero estás igual. Hay una persona trans, te pongo un ejemplo, pero hay un grupo, un colectivo de personas trans que tienen entre 45 y 50 años y la realidad que tienen es la misma que tenían cuando tenían 20 años. Y hoy tienen 5 leyes, cupo laboral, y vos ves que están igual que hace 25 años atrás. ¿Cuál es el promedio de vida de una persona trans? Hoy en día el promedio de vida es de 35 a 41 años. Es el mismo promedio de vida que había en 1900 o la mitad del promedio de vida que hay hoy en día. Muchas gracias, fue un placer. Gracias.